Prácticas pedagógicas orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. Grupo investigador compuesto por 4 docentes. Licenciada Claudia Patricia Baranza Rincón. Licenciado Rafael Armando Beltrán Urrea. Licenciada Marta Isabel Gómez Caro y el licenciado Eduard Manuel Niño Mejía. La presente investigación se adelanta en la institución educativa municipal Liceo Integrado, ubicada en el casco urbano del municipio de Zipaquirá, con estudiantes de educación básica secundaria y media, de estratos 1, 2 y 3, con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años, ocupando el primer lugar en cobertura entre los colegios oficiales de Zipaquirá. El desarrollo de las prácticas pedagógicas se enmarcan dentro de la metodología tradicional, con pocas oportunidades para el fortalecimiento del pensamiento crítico. ¿Qué aspectos de las prácticas pedagógicas deben replantearse en filosofía, inglés, matemáticas y química para promover el pensamiento crítico en estudiantes de la institución educativa municipal Liceo Integrado de Zipaquirá? La investigación se centra en implementar prácticas pedagógicas en filosofía, inglés, matemáticas y química que promuevan el fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes a partir de la identificación, promoción, desarrollo y análisis del cambio en las prácticas pedagógicas. A través del análisis de pruebas externas, se evidencian falencias en los procesos de pensamiento crítico. Lippmann, 1998, define el pensamiento crítico como el pensamiento que facilita el juicio porque se basa en criterios, es autocorrectivo y sensible al contexto. El enfoque de esta investigación es cualitativo, lo que permite abordar a las personas en su contexto natural y hacer el análisis de las prácticas pedagógicas en filosofía, inglés, matemáticas y químicas con el fin de promover el desarrollo del pensamiento crítico. Los docentes investigadores se apoyaron en el diseño de investigación acción pedagógica, puesto que se busca dar solución al problema de investigación mediante la transformación de las prácticas pedagógicas. El alcance es de tipo descriptivo, ya que busca establecer las trayectorias de cambio en cada una de las categorías y subcategorías de investigación a lo largo de los ciclos de reflexión. Elliott, 2005. Acorde con la pregunta de investigación, los objetivos y los referentes teóricos, se establecen las categorías. Enseñanza, con la subcategoría Planeación, Estrategias y Evaluación. Pensamiento crítico, cuyas subcategorías son Autocorrección, Juicios, Criterios y Sensibilidad por el contexto. Y por último, la categoría Aprendizaje, donde se establecen las subcategorías Competencias disciplinares en las asignaturas de Inglés, Filosofía, Matemáticas y Química. Para la presente investigación, la enseñanza es concebida como actividad humana, como un fenómeno complejo en el que interactúan el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. Feldman, 1999-2010, Basabe y Coles, 2007, Flores, 2010. Dentro de las subcategorías del pensamiento crítico están los juicios, como la determinación de pensamiento, de acción o de creación. Los criterios, que son razones pero son un tipo de razón particularmente fiable. La autocorrección, que conduce a reflexionar sobre el propio pensamiento, y la sensibilidad por el contexto, como el reconocimiento de las circunstancias excepcionales o irregulares que rodean la emisión de un juicio. Lippmann, 2006. El aprendizaje, como lo menciona Perkins, 2010, se logra a través del desarrollo del pensamiento crítico, el cual es la última categoría de investigación. Dentro de esta se consideran las competencias específicas de cada asignatura, confirmando así que el aprendizaje es consecuencia del pensamiento.
Las planeaciones eran concebidas como el diligenciamiento del formato institucional, permitiendo a los estudiantes únicamente la aprehensión de conocimientos. La reflexión permite diseñar planes de estudios llamativos y motivadores, involucrando a los estudiantes en los saberes propuestos por las ciencias naturales, generando seres humanos capaces de analizar e investigar su entorno y plantear soluciones a los problemas sociales que los aqueja y por ende potenciar el país a una sociedad más rica. Mainardi, 2010. Las estrategias de aprendizaje eran solo talleres que buscaban identificar las falencias conceptuales de los estudiantes y la utilización de la memoria como única herramienta de trabajo. Al retroalimentar las estrategias de clase de química, bajo la mirada de la maestría y los elementos del pensamiento crítico enunciados por Lippmann, se emplean rutinas de pensamiento para construcción de mapas conceptuales. La evaluación era un mecanismo para evidenciar lo que sabía el estudiante conceptualmente. Ahora es una herramienta de retroalimentación y autocorrección donde se dan a conocer los parámetros. El estudiante sabe el qué y el cómo se evalúa mediante rúbricas. Con la ayuda de las rutinas de pensamiento, antes pensaba, ahora pienso, y el semáforo se fortalece en procesos de detección de los propios errores y fortaleciendo la autocorrección como elemento del pensamiento crítico. El clasificar y categorizar ayuda al estudiante a organizar su propio pensamiento. El aprendizaje de la química depende de la estructura cognitiva previa del estudiante. Se parte de sus preconceptos y se fortalecen o transforman partiendo del conocimiento del contexto. El profesor planea según el contexto y necesidades de cada grupo de estudiantes, y como lo argumenta Balbuena, 2007, un mismo profesor enseña de forma diferente un mismo contenido a diferentes alumnos dependiendo de las condiciones particulares de los estudiantes y de la escuela. La enseñanza es contexto específica y por tanto, las decisiones de los docentes en el aula están determinadas por el contexto, por las condiciones sociales y culturales específicas. La enseñanza del inglés como segunda lengua en el contexto en el que se desarrolla la presente investigación resulta complejo, ya que la mayoría de los estudiantes no evidencia interés en tener dominio de este idioma, puesto que para desenvolverse en los diferentes ámbitos de su cotidianidad no lo requiere. Esto se evidencia en la dificultad de los estudiantes para aplicar conocimientos de inglés, para preguntar y dar información básica, aún en los grados de educación media. Tall or short? Yes. Tall or short? Así que se inicia la reflexión en torno al proceso de enseñanza. Para esto se revisan aspectos como la planeación, las estrategias didácticas y la evaluación. La planeación, en el marco de la EPC, transforma la concepción que la docente tiene de las estrategias de enseñanza, ya que acepta que aun cuando no se encuentra en una comunidad bilingüe, es necesario abrir espacios de opinión, de análisis y aún de confrontación para involucrar a los estudiantes para ser los sujetos activos en la construcción del aprendizaje. Se dan cambios en las estrategias, puesto que ya lo importante no es abarcar las temáticas, sino plantear la relación de estas con la realidad de los estudiantes y con su pensamiento, y que éste pueda ser expresado inicialmente en su lengua materna para luego plasmarlo a través de diferentes medios para producir escritos cortos pero con sentido. Se implementaron estrategias instruccionales para lectura, empleando la rutina de pensamiento, veo, pienso y me pregunto. Se plantearon temas de exposición para promover el trabajo colaborativo y la elaboración de material de difusión acerca del desarrollo sostenible. En lo referente a la evaluación, el proceso evaluativo en inglés se daba de manera tradicional, luego de la presentación de un producto final, tarea, ejercicio, traducción de texto de lectura, con lo cual se descuidaba el carácter diagnóstico y continuo de la evaluación. La planeación bajo la EPC fue importante en el planteamiento de criterios de la evaluación, los cuales favorecieron procesos de retroalimentación pertinentes. Gracias a la planeación por EPC, mediante las prácticas de aula, los estudiantes pasaron de la traducción básica a procesos de lectura comprensiva y crítica. En cuanto a la escritura, también hubo un cambio importante,
pues ya no escribían frases aisladas carentes de significado real, sino que aplicaron esta habilidad para plasmar su forma de ver distintas situaciones. El marco de la enseñanza para la comprensión permitió orientar mejor las estrategias con las cuales se deseaba que los estudiantes, más allá de memorizar y aplicar estructuras gramaticales, tuvieran oportunidades para aplicar el conocimiento en distintas situaciones. Se estableció una estrecha relación entre las competencias disciplinares y los conceptos, procesos y habilidades, metas de comprensión, que se deseaba que los estudiantes lograran. Hi, Teresita. Hi, Andres. I called by your paper. Yes, of course. Okay. Bye. Las planeaciones que se elaboraban al comienzo de la maestría se centraban en llenar un formato que evidenciara los contenidos a desarrollar. A través de los seminarios, las prácticas se fueron modificando, resaltando la importancia que tiene el planear una clase, lo cual implica ir más allá de llenar unos datos, implica, entre otros, analizar el concepto y buscar su relación con el contexto del estudiante. La elaboración de planeaciones bajo el marco de la EPC tienen como propósito el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de los desempeños de comprensión. Antes de la implementación, las clases eran estáticas basadas en la metodología tradicional. Se utilizaban los textos para desarrollar talleres como refuerzo a los temas vistos. Durante el proceso, una de las estrategias utilizadas fue la resolución de problemas, la cual permite formular diferentes estrategias que promueven el análisis y la aplicación de saberes previos a situaciones significativas. Anteriormente, se evaluaba al estudiante por los resultados obtenidos en una prueba escrita. Ahora se tiene en cuenta la valoración continua. Las rutinas de pensamiento, como lo menciona Richard, Charles y Morrison, 2014, fomentan el pensamiento crítico al ser generadoras de preguntas, las cuales permiten visibilizar los saberes previos de los estudiantes, guiar, dirigir y promover la comprensión. El estudiante hace conexiones entre la situación problema y el contexto de esta, permitiéndole utilizar diferentes conceptos matemáticos en la solución. La toma de decisiones sobre los procedimientos en la solución de un problema permite visibilizar el grado de comprensión de los estudiantes. El socializar los resultados obtenidos permite detectar los errores que se pueden cometer y corregirlos, o por el contrario, comprobar que los procedimientos llevados a cabo son correctos. Desde el área de matemáticas, el marco EPC ha permitido a través de cada una de las metas lograr la comprensión de los estudiantes, pues los desempeños han sido planteados de tal manera que el pensamiento de los estudiantes se fortalezca, permitiendo el trabajo en las competencias del área a través de las cuales se evidencia el aprendizaje de los estudiantes. En el aula de filosofía, el proceso investigativo y la reflexión sobre el pensamiento crítico permiten replantear la forma en que se organiza la práctica pedagógica desde 2 unidades por EPC. Estas facilitan a los estudiantes enfrentarse desde sus propios problemas a las ideas y reflexiones de los autores de la tradición filosófica. Se emplean el protocolo foco-reflexión, las rutinas de pensamiento y lectura y redacción de textos filosóficos. Estas permiten retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes. La escritura evalúa la lectura a través de los criterios explícitos para la valoración de los textos. Estas modificaciones en la práctica contribuyen al alcance de indicadores de pensamiento crítico. La detección de errores en su pensamiento y en el de sus compañeros apoya la revisión de ideas, argumentos y el proceso escritural. El protocolo foco-reflexión propicia la formulación del juicio y afirmaciones con mayor elaboración que en condiciones no dirigidas gracias al manejo de tiempos de escucha e intervención. Rutinas como oración, frase, palabra y conectar, extender, desafiar, permiten a los estudiantes establecer conexiones entre ideas propias y las ideas de los autores y preparar la producción textual.
En la escritura facilita la construcción de juicios, permite elaborar una estructura argumentativa conformada por una idea central e ideas de apoyo. Cuando el estudiante plasma en un texto las conexiones entre sus propias ideas y las de los textos leídos, se devela la lógica de su pensamiento y se faculta al docente para orientar el aprendizaje a partir de estas. La retroalimentación informal orienta la construcción de criterios fiables y determina las decisiones durante la producción textual. En relación al pensamiento basado en criterios, a los estudiantes se les dificulta retroalimentar su producción textual de cara a los criterios de la matriz de revisión. No obstante, algunos logran el nivel avanzado. La competencia crítica se favorece con las metas y desempeños de contenido y método. El contacto con las ideas de los filósofos permite la confrontación del propio pensamiento y el intercambio de ideas en clase conduce a que los estudiantes relacionen sus ideas con las de sus compañeros. La competencia dialógica se vio favorecida por las metas y desempeños de comunicación, en tanto el diálogo y la escritura argumentativa favorecen la construcción de ideas en filosofía. La competencia creativa estuvo presente en las metas y desempeños de propósito. Ellas estimulan la conexión de ideas personales e ideas derivadas de la tradición filosófica. Todo lo anterior favorece el cambio reflexivo de la práctica pedagógica, el aprendizaje a través del alcance de las metas de comprensión, las competencias disciplinares y el logro de los indicadores de pensamiento crítico propuestos en la investigación. Planeación. Las orientaciones del marco de la EPC, Blight 2002, permiten elaborar el andamiaje necesario para la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Estrategias. Las diferentes herramientas y estrategias están en conexión con los desempeños de comprensión como rutinas de pensamiento, protocolo, foco-reflexión, redacción de textos, resolución de situaciones problemáticas que permiten alcanzar los objetos de aprendizaje de las disciplinas. Evaluación. La valoración continua se hace en dos sentidos: el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de las estrategias de enseñanza, Feldman 2010, para lo cual se tienen en cuenta la retroalimentación formal y la retroalimentación informal. El pensamiento constituye un componente esencial para el aprendizaje y por ello es importante como categoría de investigación, por cuanto es necesario pensar una estrategia enfocada a mejorar no solo resultados académicos, sino también a orientar el desarrollo del pensamiento crítico. El alcance de las metas de comprensión aporta al logro de las competencias específicas de cada área. De igual manera, a través de los desempeños, el estudiante desarrolla cada una de las competencias ya que están entrelazadas, permitiendo que al alcanzar una, las otras se fortalezcan. La práctica de enseñar es ciertamente demandante en la actualidad, puesto que se desarrolla en medio de circunstancias complejas, rapidez, fragmentación e incertidumbre. Es importante comprender que de las circunstancias que rodean el acto educativo, el currículo es susceptible de ser transformado, generando nuevas dinámicas en la enseñanza y por ende en el aprendizaje, partiendo del fortalecimiento de la autocorrección, la emisión de juicios basados en criterios como elementos base de un pensamiento crítico. Es conveniente que el docente entre a hacer una revisión minuciosa de sus prácticas en el aula para formar pensadores críticos. Para formar pensadores críticos se hace necesario incluir estrategias intencionadas desde el momento de planeación, teniendo en cuenta que a partir de allí se direcciona lo que acontece en el aula y por lo tanto tiene una gran incidencia en la forma como suceden los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las rutinas de pensamiento como parte de las estrategias para el fortalecimiento del pensamiento crítico generaron procesos de autocorrección, permitiendo relacionar las temáticas de clase con su cotidianidad. Una forma conducente al desarrollo del pensamiento crítico puede adelantarse en el marco de la EPC. Es en este marco que se puede desarrollar la capacidad de detectar errores en el pensamiento de sí mismo y de los otros. Además, la EPC favorece una práctica que tiene en cuenta al estudiante como un sujeto que llega al aula con ideas y concepciones previas, Ferrero y Teberoski, 1979, y que a partir de ellas se adentra en el saber disciplinar. De otra parte, la EPC conduce a ver no solo las estrategias de enseñanza, sino la evaluación como procesos continuos y permanentes en los que es posible la consecución de la autonomía.
Cada espacio de análisis y retroalimentación transformó progresivamente la percepción de los estudiantes, pero también modificó las ideas de los docentes acerca de su rol como formadores de ciudadanos y promotores de procesos de aprendizaje basados en el desarrollo del pensamiento crítico. Los docentes, luego de recopilar y analizar la información de los contextos nacional, local, institucional y de aula, revisaron el desarrollo de sus prácticas y replantearon sus estrategias de enseñanza, enfocándolas al desarrollo del pensamiento crítico para el mejoramiento del aprendizaje.